Hola amigos y hermanos, bienvenidos a uno más de nuestros estudios bíblicos. Ahora con el tema, Elí y sus hijos, Ana y Samuel. El profeta Daniel vio un evento en lo natural. Había nuevo rey en Babilonia donde habitaba con su pueblo. Se estaban cumpliendo 70 años de desolación de Jerusalén, y conociendo las profecías de restauración de Jeremías, se dispuso a buscar qué decía el Señor para esa hora. Así nosotros, vemos una serie de eventos en el mundo y la iglesia, sistemas que se caen, cambio de líderes y vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra para este tiempo. En esta ocasión lo encontramos en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, donde vemos al joven Samuel ministrando a Dios en presencia de un sacerdote tibio e indolente llamado Elí. Y Samuel que ministraba a Jehová, estaba llamado para la restauración del ministerio caído en la casa de Dios. Vemos también a una Ana intercediendo y llorando porque era estéril. Observen la figura que nos da la Biblia en esta mujer. No había fruto espiritual, no había hijos, no había algo real, solo religiosidad. Y Elí la mira y dice, esta mujer está borracha. Le atribuye una obra del Espíritu Santo al pecado, a Satanás. Por otro lado, los hijos de Elí profanaban las ofrendas, se beneficiaban de lo que el pueblo sacrificaba a Dios. Eran sacerdotes impíos que contaminaban todo en la casa de Dios, y ni siquiera le conocían. Y esto porque Elí no se había podido reproducir a sí mismo, porque no había tomado la cruz. La ley espiritual dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto, no puede dar vida. ¿Qué sucedió con el ministerio de Elí? Se acabó. Dios lo quitó completamente y lo maldijo y para esto levantó al profeta Samuel. Veamos esta historia con detalle porque es para nuestro tiempo. Sin conocimiento de Dios. Primer libro de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esos sacerdotes no conocían a Dios. Ministraban en la casa de Dios pero sin conocerle. Y es que puede haber gente de muchos años en la iglesia sin que tenga el mínimo conocimiento personal de quién es Dios. Y aunque los líderes no tengan una experiencia viva con Dios. ¿Cómo pretender ser ministro del Señor y no conocer a Dios? Es una incongruencia pero una realidad. Los hijos de Elí son ejemplo de una generación que nace en la iglesia y que nunca ha nacido de nuevo, que asiste, que escucha prédicas, cantan, citan la Biblia, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Y en la mayoría de las iglesias tener un encuentro con Dios no parece ser la meta. Impíos. Los hijos de Elí eran además impíos, en el hebreo original hijos de Belial. Un modismo hebraico para referirse a hombres bajos, indignos o malvados. Vivían en el centro mismo del magisterio y del ministerio, y no obstante eran hijos de Belial, tanto peores cuanto mayor era el honor, el poder y el saber que poseían. Esto nos lleva a una lógica consideración. Se puede saber mucho acerca de Dios pero no conocerle personalmente. Voraces. Versos 13 y 14. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Tenían la costumbre de arrebatar con el garfio la mayor cantidad de carne que se estaba cociendo y recogían toda clase de carne, cuando que los sacerdotes solo debían comer ciertas porciones y otras no. Estos sacerdotes corruptos comían de todo, en gran cantidad y antes que la ofrenda fuera presentada a Dios. Profanos y prepotentes. Versos 15 y 16. Asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba. Da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no sino dámela ahora mismo de otra manera la tomaré por la fuerza. La ley ordenaba que la grosura del animal en sacrificio fuera quemada sobre el altar para el Señor. Pero estos hijos de Leví exigían les entregaran la carne cruda incluida la grasa, posiblemente para venderla y hacer negocio con las ofrendas. Si el que ofrecía se negaba como era su derecho legítimo, le amedrentaban con abuso de poder para actuar violentamente y conseguir su propósito. Al demandar la carne antes de ser ofrecida, se adelantaban al Señor y usurpaban sus derechos. Disponían de las ofrendas al propio gusto, tomando la mejor parte para sí. Su mirada estaba puesta en el beneficio que les representaban esas ofrendas, ignorando la intención divina de las mismas. Como muchos líderes religiosos que sin temor ni conocimiento de Dios, toman lo que le pertenece a Él para beneficio personal. Lo que el pueblo ofrece al Señor como las alabanzas, la adoración, el servicio, se lo apropian.
Se roban el aplauso, la gloria y las bendiciones del pueblo de Dios. Los usan para levantarse un hombre y un ministerio, usan los medios, el dinero y otros recursos y dones del pueblo para ganancia personal en lugar de ofrecerlo todo ante el altar de Dios. Es algo que Dios no va a pasar por alto. Los que ocupan las plataformas en las iglesias serán los primeros en ser llevados a juicio ante Dios porque se han robado lo que solo le pertenecía a Él. La ley marcaba que las necesidades de los levitas fueran satisfechas de los diezmos del pueblo, pero los hijos de Elí aprovecharon su posición para satisfacer sus propios deseos. Mal ejemplo. Verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El pueblo de Israel fue tan lastimado por el mal testimonio de los hijos de Elí, que comenzaron a dejar de ir a ofrecer adoración al Señor. Cuando hay un sacerdocio profano, el pueblo se desmotiva de seguir buscando a Dios. Corrupción moral. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Además de las maldades referidas, esos sacerdotes añadían adulterio. Y era un adulterio con añadidura de la profanación, ya que era cometido a las puertas del tabernáculo de reunión, muy cerca de la misma presencia de Dios. De esa manera demostraban un desprecio absoluto a Dios y a su obra. Esos dos hombres encargados de las cosas más santas de Dios, ofrecían sacrificios en el día y fornicaban en la noche. La vida de esos sacerdotes apestaba al igual que la religiosidad que hoy se muestra como supuesto cristianismo. La religión esconde inmundicia y corrupción bajo sus vestiduras. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Los hijos de Elí tenían compañerismo con el espíritu del mundo, como muchos cristianos están detrás de las plataformas fornicando, adulterando y amando el mundo, y después se paran al frente para ministrar. No se respeta la presencia de Dios cuando no se la conoce. Es el pecado en las iglesias hoy día. El avivamiento que Dios ha querido traer nada tiene que ver con música y danza. Tiene que ver en cómo cada uno de nosotros reacciona ante la presencia de Dios. Tiene que ver en cómo respetas la presencia de Dios en tu propia vida. Versos 23 al 25. Y les dijo: porque hacéis cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Estos hombres vivían en un estatus de privilegio por su condición de sacerdotes del Dios Altísimo, y sin embargo menospreciaron hasta sumo grado su llamamiento. Existe el siguiente principio. Cuanto mayor es el privilegio en el servicio a Dios, mayor es la responsabilidad ante Él. Dado todo ello, Dios decidió hacerlos morir en su momento. Elí es el prototipo de creyente blando, indolente, complaciente, que confunde la compasión con la permisividad y que ha perdido el discernimiento, que vive en su propio sentido de la seguridad, en su evangelio mutilado, en un mundo hecho a su capricho religioso. Pero Elí no era un simple creyente. Tenía un deber añadido que debía haberle hecho temblar ante Dios. Era el sumo sacerdote de Israel en la época de los jueces, y tenía una enorme responsabilidad sobre sí mismo, sobre los sacerdotes y sobre el pueblo. Es cierto que vivió en un tiempo cuando la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia, pero eso no era excusa para ser relajado y cómodo, sino todo lo contrario. Era motivo para que buscara más a Dios, porque en tiempo de confusión religiosa, tibieza y apostasía, es necesario la oración y el ayuno para que Dios nos alumbre. Elí no quitó a sus hijos del ministerio y mucho pueblo fue perjudicado. Fue permisivo con tal de tenerlos cerca, gozando de los privilegios del cargo en el templo, aunque apartados de Dios. En el verso 26 encontramos un paréntesis. Dios nos dice lo que estaba sucediendo simultáneamente. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Dios, en cuanto a Elí, iba a hacer algo jamás visto en Israel. Versos 27 al 29. Vino un varón de Dios a Elí. Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? No hay cosa peor en el ministerio pastoral y en la responsabilidad de ejercer autoridad espiritual, que no hacer nada cuando es menester intervenir y poner orden y disciplina, sobre todo en un caso como este. La autoridad de Dios queda mermada porque el hombre de Dios no está haciendo lo que es de Dios hacer. Cuando el que tiene la responsabilidad espiritual cede ante sus seres queridos en detrimento de lo que es claramente la voluntad de Dios, no es digno del ministerio. Versos 30 al 34, por tanto Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Otni y Finias, ambos morirán en un día. La sentencia de Dios para la casa de Eli no era cualquier cosa. A la verdad, el castigo era terrible, pero en grado justo en que estos jóvenes pecaron. En la sentencia el Señor le presenta la posición en que él y sus hijos se encontraban. Ellos tenían el honor de servir de intermediarios entre los hombres y Dios como sacerdotes, un puesto de gran valor por el que ellos habían hecho absolutamente nada para merecerlo. Lo tenían por pura gracia, por una promesa hecha a Aarón, a quien Dios dispuso en su total soberanía sobre las demás casas israelitas. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, les bendijo Dios por medio de Moisés. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Y hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Ellos eran encargados de las cosas santísimas y debían manifestar una actitud de acuerdo al puesto que desempeñaban. Tenían a su disposición un número muy grande de levitas para realizar todos los ministerios correspondientes al templo. Y solo uno de entre ellos tenía el privilegio que anhelaron muchos de presentarse delante de la presencia visible del Dios Todopoderoso una vez al año. Dios expresa que Elí oyó, pisoteó las ofrendas. Le hizo plenamente responsable del pecado de sus hijos y también de desobediencia por parte de él, quien en su propio sentido de la justicia y de la verdad, pensó que el amor cubriría los pecados de sus hijos, los impíos sacerdotes de Israel desconocedores de Dios y blasfemos. Pero no fue así, todo su mundo engañoso se le vino abajo de golpe, al grado de que murió. El capítulo 3 verso 1 nos dice que fue el joven Samuel el que realmente ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era viejo y relajado en su ministerio. Tan grave fue que Dios no se dirigió al anciano sumo sacerdote en lo que era para él, sino a Samuel, quien vivía para ministrar a Dios con todas sus fuerzas. Le dijo: Versos 11 al 13, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Dios no soporta el incumplimiento de la responsabilidad espiritual. Elí debía haber reprendido y apartado a sus hijos del ministerio por cuanto eran absolutamente indignos. Lejos de eso, y aunque oía lo que hacían con todo Israel y cómo fornicaban con mujeres teniendo en poco el testimonio público, y que habían blasfemado a Dios, no los estorbó. No hizo nada. La respuesta de Elí está en el verso 18. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Nos deja ver que a diferencia de sus hijos, él sí conocía al Dios Todopoderoso, quien muchas veces le había hablado como lo hizo con Samuel, y sabía que las palabras del Dios a quien había servido toda su vida, eran certeras y dignas de sujeción. ¿Qué sentencia tan más cruenta contra un hombre cuya alegría de traer dos hijos a la vida, que soñaba que algún día uno llevara el Urim y Tumim, se convertiría al pasar los años en una pesadilla que ese día tomaba forma de condena? Los hombres que se desvían de los caminos de la justicia en las cosas más pequeñas, luego lo harán en las más grandes. Tal vez Elí vio malas actitudes en sus hijos, y seguro es que no las supo corregir en su momento. Sus hijos, que debían ser ejemplo de lo bueno a todos los dedicados al servicio del santuario, hicieron lo peor. La reprensión de Elí era demasiado amable y suave.
Nadie más abandonado que los hijos degenerados de personas santas cuando rompen todos los frenos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. En estos días también hay hombres del ministerio que van en la misma línea que Otni y Finias, de los cuales nos hemos de apartar. Hombres que se aprovechan de su nombre y su posición ante los demás. Profanan las ofrendas de los que las traen genuinamente a Dios, quedándose con ellas o parte de ellas según su propio arbitrio, con la excusa de que es para el ministerio. Se quedan con lo mejor que cada creyente trae de buen corazón al Señor, robándole así a Dios. Pretenden y consiguen hacer su negocio con lo santo de Dios, y se atreven a amedrentar e incluso a maldecir si alguien se les opone. Por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Su pésima actuación ante todos los que les ven y escuchan, hace que muchos copien su ejemplo y les imiten no solo en la forma sino en el fondo. De esta manera el testimonio del Evangelio es echado por el suelo. Tienen los ojos llenos de adulterio. El adulterio es la práctica común en muchos ministros de hoy. Cometen de forma asidua este pecado porque se creen justificados de alguna manera por su posición, y porque sus conciencias cauterizadas ya no les redargüyen. Atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Perecerán en su propia perdición. Como Otni y Finias, muchos de estos ministros tienen la sentencia de muerte de parte de Dios sobre sus cabezas y no se dan cuenta. Los Otnis y Finias al frente de las congregaciones eligen ovejas con potencial de ser buenos diezmadores aunque no vivan en santidad ni den buen testimonio, lo importante es que diezmen y sirvan. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Hijos de pastores encargados de grupos de alabanza y que nunca se bajan del altar, escogen los puestos más notorios, usan el altar para ser vistos y admirados o para mostrarse a alguien en quien tienen interés, lo que contradice la palabra que la gloria, es solamente para Dios. Como Elí que le dio más valor a que sus hijos aparentaran piedad aunque estuvieran desagradando a Dios, les importa más la apariencia que la verdadera conversión. Primero están los privilegios que predicar santidad. En estas condiciones es natural que en esas iglesias haya libertinaje, adulterios entre servidores, divorcios constantes en la congregación, intentos de suicidio, falsas profecías, músicos y cantores que se roban la gloria de Dios, evangelio mutilado, prosperidad encubierta y corrupción en el uso de los recursos económicos, hijos que deshonran a sus padres, etc. Porque todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quién sabe por cuánto tiempo los hijos de Elí hicieron de las suyas y nada pasó? Ahí está la trampa. Tú juegas con el pecado, te paras al frente, cumples el papel de sacerdote de Dios para volver a pecar otra vez, hasta que un día dices: bueno, nada pasó. Debe ser la gracia de Dios. Pero Dios se apartó. Pero un día el pueblo salió a encontrar en batalla a los filisteos. Capítulo 4 versos 1 al 11 dice que Israel acampó en Ebenezer, y trabándose el combate, fue vencido. Regresaron al campamento y casi decían a Dios: Señor, ¿no dijiste que estás con tu pueblo escogido? ¿Dónde están tus promesas? Dijiste que ningún arma forjada contra nosotros prosperaría. Entonces traen el arca y el pueblo hace una fiesta tan increíble que la tierra tembló y los filisteos se asustaron, pero se esforzaron para pelear. Los israelitas creyeron que si traían el arca, la cual ya no significaba nada para ellos, Dios vendría. Oh sí, ya está aquí el arca, el amuleto. Pero no nos engañemos, no es la mucha bulla la que acerca la presencia de Dios, a veces la mucha palabrería y la mucha música ocultan la falta de unción. Dios no estaba cuando el arca llegó y fueron muertos muchos en medio del pueblo, entre ellos desde luego, los sacerdotes hijos de Elí. Porque cuando se vive en la religiosidad no hay victoria ante el pecado. Un mensajero corrió desde el campamento. Elí, quien ya había perdido la vista física y espiritual, preguntó: ¿Qué pasó? No me vas a creer lo que ha pasado. No me cuentes nada. ¿Dónde está el arca? Elí, tus 2 hijos murieron. Es terrible lo que pasó. Te pregunté dónde está el arca. ¿Dónde está la gloria de Israel? La han robado. Nos han robado la gloria de Israel. No hay gloria en Israel. Así de manera miserable acaba la vida de esos hombres impíos. Cargando el arca, con el mismo disfraz de piedad que siempre expresaron por fuera.
pero con el castigo visible delante de los ojos del pueblo, conforme a su corrupción interna. La nuera de Elí, al escuchar de la muerte de su esposo y de su suegro, empieza a dar a luz antes de tiempo. Y al tiempo que moría llamó al niño Icabod, porque la gloria de Israel ha sido traspasada, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Estas fueron las consecuencias de la indolencia e injusticia de Elí en el cumplimiento de su deber. El juicio de Dios sobre él y su casa. Deterioro del respeto por el oficio sacerdotal, decadencia espiritual del pueblo de Dios, y la partida de la gloria del Señor de Israel. En su momento quizás no creyó lo que Dios le dijo a Samuel respecto al veredicto emitido contra él. Muerto Elí, Samuel tomó el liderazgo. Fue el último y más grande juez que hubo. Supo andar en los caminos del Señor todos los días, y aunque nunca se le nombra con el puesto de sumo sacerdote, ejerció todas las funciones del mismo, cumpliéndose una parte de la larga profecía en contra de la casa de Elí, cuyas consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Aprendamos de esto los peligros de los líderes eclesiásticos al tomar a la ligera sus ministerios, en los que no solo sirven a la Iglesia sino a Dios mismo, quien les ha confiado su santa obra en la tierra. Mas el que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El estar cerca de las cosas sagradas hace que los pecados se maximicen, pues si pecaré el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Temamos pues al realizar un cargo que sabemos, es para la gloria de Dios. La viuda de Fineas tenía un grado de amor por las cosas de Dios. Tenía respeto por la presencia del Señor y se afligió sobremanera por la pérdida del arca. Seguramente también estaba afligida sobre cómo la casa de Dios había caído en apatía y codicia bajo el ministerio de su suegro. Otni fue un sacerdote que cometía fornicación dentro de los muros de la casa de Dios, y Fineas también era un sacerdote deslizado y adúltero. La lujuria rampante trajo vergüenza al templo. Por años su pesarosa esposa había vivido con la advertencia profética timbrando en sus oídos. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Otni y Fineas, ambos morirán el mismo día. Un dolor increíble se llevó esta mujer a la tumba. Su esposo había seducido mujeres en el templo a quienes probablemente ella ministraba. El ministerio estaba totalmente guiado por la lujuria, lleno de avaricia y apatía hacia las cosas de Dios. La gente se había desilusionado por la hipocresía en el ministerio. Alrededor de ella la nación estaba en ruinas y falta de esperanza. Al pensar en los pecados de Silo acrecentados hasta el cielo, ella sabía que la presencia de Dios no podía permanecer con tal gente. Sus últimas palabras fueron: la gloria ha sido desterrada de Israel. Aún hoy en día la palabra Icabod significa la pérdida de la presencia de Dios y la ausencia de esperanza para su pueblo. Dios no va a empezar algo nuevo en su iglesia hasta que quite lo viejo. Este es un principio bíblico probado a lo largo de siglos de historia de la iglesia. Se encuentra en ambos testamentos e incluye a todo movimiento verdadero de Dios. Jesús dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este principio de abolir lo viejo y levantar lo nuevo fue presentado por primera vez en el Antiguo Testamento en Silo. Desde el tiempo de los jueces, Dios estableció una santa obra en esa ciudad. El santuario del Señor estaba en pie. El nombre Silo significa lo que es del Señor, habla de las cosas que representan a Dios y revelan su naturaleza y carácter. Dios dejó de hablar en Silo porque, como vimos, el sacerdocio se volvió perezoso y sensual, la ciudad se corrompió. Dios dijo a Samuel en esencia: Silo se ha vuelto tan contaminada que ya no representa lo que soy. Esta casa ya no es la mía, he terminado con ella. Entonces levantó su presencia del santuario y escribió Icabod, que significa la gloria del Señor se ha ido. Dios abolió completamente lo viejo para levantar una vez más algo nuevo. Dios cumplió esta promesa en Samuel, quien es ejemplo del remanente santo de los últimos días. Un cuerpo preparado de creyentes que emerge de la vieja y decadente iglesia. Pero ese remanente no nació de la nada, ni surgió un sacerdocio conforme al corazón de Dios nada más así, para los pastores que piensan que la obra avanza sola, o que se debe a su elocuencia. Veamos el papel de Ana.
Ana, la madre de Samuel, le dio nacimiento con mucha oración. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Primer libro de Samuel 1:10. Mientras sollozaba, su adversaria, la otra esposa de su esposo, se burló de ella, la irritaba y entristecía porque Jehová no le había dado hijos. Ana fue llenada de dolor y cuando oraba solamente se movían sus labios, su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Elí, sin discernimiento espiritual y por tanto propenso a la injusticia, en su momento fue extremadamente duro e inmisericorde con la inocente Ana tomándola por ebria, pero no actuó así con sus impíos hijos los sacerdotes. Los hombres tipo Elí suelen ser desequilibrados a la hora de juzgar asuntos espirituales porque no viven conforme a la regla de la verdad, sino que han acomodado lo espiritual o sentido de lo correcto e incorrecto, a su propia conveniencia. Cuando no se anda en el sentido de lo que es justo y verdadero ante Dios, falla absolutamente el discernimiento, como le ocurrió a Elí con Ana. En el pasaje encontramos tres aspectos importantes. Primero, el remanente que Samuel representa nace bajo lamento e intercesión. 2. Aquellos que oran y se duelen conforme el corazón de Dios, serán irritados por sus adversarios. 3. El remanente de Dios siempre será malinterpretado. Muchas veces los intercesores que de manera similar a Ana comparten la tristeza, el dolor y deseo de Dios de levantar algo nuevo en la iglesia, un restaurador y un remanente santo que vea nuevamente la gloria en su casa, son criticados y tildados de fanáticos por la iglesia decadente y contaminada, incluidos los ministros. Dos cosas distinguen al remanente santo de Dios. 1. Ellos oran como Ana. Su carga es constante, se afligen por la maldad presente en la casa de Dios y el mundo. 2. Como Ana, ellos se consagran a orar todos los días de sus vidas. Es Dios quien derrama ese espíritu de oración en sus siervos, y hace avanzar su obra. Aprendamos de esta historia que es también para nuestro tiempo. Cuando en la iglesia verdadera, la que aún depende del Espíritu Santo, el liderazgo se vuelve avaro, injusto e hipócrita como Elí y su casa, Dios levanta la compañía de Ana, un grupo de intercesores que se duelen de ver la falta de fruto, la religiosidad y falta de poder en la iglesia. El diablo buscará la manera de perturbarlos, callarlos, anular sus intenciones de oración. Pero Dios sostiene y contesta a sus siervos. Al tiempo que los ministros tipo Elí y sus hijos están siendo reprendidos, y su casa zarandeada y derribada, están creciendo los Samueles en la iglesia, quienes ministran a Dios con todo su corazón en la misma cara de Elí. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, yo le edificaré casa firme y andará ungido delante de mí todos los días de su vida. Sobre los cielos de nuestras naciones hay una frase escrita: no hay gloria, no hay presencia de Dios. Tenemos más tecnología que nunca, más libros, más música, más títulos, pero ¿dónde está la gloria que cambia a las personas? El día más negro de la historia de Israel vino porque les fue quitado lo único que no nos debe ser quitado. La gloria de vivir en su presencia. La gloria de Israel es el Señor. Lo que nos hace un pueblo maravilloso es que Dios esté entre nosotros y que la gente venga a la iglesia a encontrarse con Él. Dios ha hecho cambios necesarios y espera que retomemos el enfoque correcto. El fin de todo lo que hacemos no es que te hagas más popular, que tengas un gran ministerio, o que te enriquezcas. El fin es que las personas conozcan a quien tienen que conocer, a Jesucristo. No podemos cambiar el enfoque y pensar que Dios se va a quedar sin hacer nada. El regreso de Cristo está cerca y han llegado los días en que la gente no va a conformarse con llegar a la iglesia a dormitar o aplaudir. Se acercan los días en que los espiritualmente vivos van a demandar de los que están en liderazgo que traigan la presencia de Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo,
limpiame, heme aquí. Tómame, limpiame, heme aquí. Tómame, limpiame, heme aquí.